Bueno, continuando con el trabajo de las identidades fundamentales, vamos con la parte 2 de este trabajo con otros ejemplos que van a complementar la comprensión del tema. Bueno, vamos con el ejemplo número 4, que sería este. En este caso, así como hemos hablado de que para simplificar las operaciones con fraccionarios buscamos que a cada lado de la igualdad nos queden los mismos denominadores. Lo mismo hacemos con las potencias. Procuramos que las potencias nos queden iguales potencias del mismo lado. Por eso esta potencia de 4 la vamos a traer hacia este lado para que quede con secante a la 4. Y esta otra la vamos a llevar al otro lado de la igualdad para que en el lado derecho nos queden todas las potencias de 2. Entonces, la tangente que estaba positiva la vamos a traer negativa y nos queda secante a la 4 menos tangente a la 4 de beta. Todo eso es igual a la secante que era negativa va a pasar ahora positiva, queda secante al cuadrado de beta menos tangente al cuadrado de beta. Observamos una diferencia de cuadrados y a pesar de que aquí también hay una diferencia de cuadrados, pero nos vamos a concentrar en esta porque vemos que al tener potencias de 4, esta se me va a convertir después en potencias de 2. Recordemos que una diferencia de cuadrados se convierte en una suma por diferencia. Entonces, al sacar las respectivas raíces de secante a la 4 y tangente a la 4, me queda secante a la 2 y tangente a la 2 en sus respectivos paréntesis con un producto, solo que en el primer paréntesis vamos a colocar una suma y en el segundo colocamos una diferencia. Y eso es igual a la diferencia que ya teníamos al otro lado de la igualdad. Observamos que esta diferencia que está multiplicando del lado izquierdo la podemos pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, nos queda que secante cuadrado de beta más tangente cuadrado de beta es igual a dos expresiones que son iguales en el numerador y en el denominador y nosotros ya sabemos que eso nos da 1. Por lo tanto, podemos ahora sí ya convertir la secante a su expresión de seno o coseno y la tangente también a sus expresiones de seno y coseno y lo igualamos a 1. Ahora nosotros observamos que al hacer esas conversiones de esas identidades por sus recíprocas o por su cociente, observamos que tiene igual denominador, son homogéneas, por lo tanto la podemos escribir como un solo denominador, hacemos la operación que está indicada por los numeradores 1 más seno cuadrado, todo sobre coseno. Ahora este denominador, ¿sí?, lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. De manera que me va a quedar 1 más seno cuadrado de beta igual a coseno cuadrado de beta. Si queremos podemos dejar el 1 solo y pasar el seno cuadrado de beta que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado a restar. De manera muy rápida alguien pudiera pensar que esta es una identidad, pero recordemos que aquí esta es un signo menos y la identidad correcta debiera llevar es el signo más, que sería la pitagórica fundamental. En este caso decimos que por llevar el signo menos, esto no es una identidad. Vamos con el ejemplo número 5. Secante más coseno, eso multiplicado por secante menos coseno, igual a tangente cuadrado más seno cuadrado. Aquí lo que estamos observando, como siempre hemos visto en el aula, tenemos una suma, aquí un producto por y aquí una diferencia. Entonces estamos hablando de suma por diferencia. Y la suma por diferencia ya sabemos que me da una diferencia de cuadrados, es decir, el primero al cuadrado, que sería secante cuadrado, menos el segundo, que es coseno, menos coseno cuadrado. Todo eso igual a tangente más seno cuadrado. Ya tenemos entonces esta expresión. La secante la vamos a cambiar por la identidad trigonométrica que involucra a la tangente, que nosotros ya sabemos que es
1 más tangente cuadrado de beta. Entonces, esto es esta identidad. Lo demás queda igual. Ahora podemos dejar el 1 de este lado y llevar todas las expresiones trigonométricas para el otro lado, de manera que nos queda 1 igual a tangente cuadrado de beta más seno cuadrado de beta. Esta tangente, que es positiva, la vamos a llevar negativa. Este coseno, que es negativo, lo llevamos positivo. Observamos que vamos a tener una tangente cuadrado que suma y una tangente cuadrado que resta y se cancela. Lo único que nos va a quedar es seno más coseno. Y nosotros ya sabemos que esta es la identidad pitagórica fundamental. Vamos con el ejemplo número 6, que sería esta expresión. Lo primero que podemos hacer es que este 1 lo pasemos para el otro lado para facilitar las operaciones. Aquí tenemos un binomio que se multiplica por una expresión, de manera que ya sabemos que en esos casos el álgebra nos dice que tenemos que multiplicar por todos los términos del polinomio por el cual se multiplique. En este caso, coseno cuadrado de alfa por 1 me queda coseno cuadrado, más tangente cuadrado por coseno cuadrado, todo esto es igual a 1. Ahora, la tangente la vamos a escribir en función de seno y coseno, como el cociente que es. Entonces, al estar elevado al cuadrado, nos queda seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Observamos que nos queda un coseno que multiplica y un coseno que divide, se cancelan. Y lo único que nos queda es coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, que vuelve a ser la identidad pitagórica fundamental. Vamos con el ejemplo 7. El ejemplo 7 tiene esta expresión y es muy similar a la anterior, simplemente que en lugar de trabajar con tangente y coseno, trabajamos con cotangente y con seno. Entonces, el 1 lo vamos a pasar para el otro lado. Seno, vamos a hacer el producto con estos dos términos de ese binomio y me queda seno cuadrado por 1, me queda seno cuadrado. Y cotangente por seno cuadrado. Todo eso es igual a 1. Ahora, la cotangente la vamos a escribir como su cociente, que es coseno sobre seno. Y observamos que tenemos un seno cuadrado que multiplica y un seno cuadrado que divide, se cancela y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Esta nuevamente sigue siendo la pitagórica fundamental. Por eso le dábamos tanta importancia y tanta relevancia, porque en la mayoría de las soluciones de las identidades trigonométricas llegamos a esta solución o a esta comprobación. Decimos que esto también es una identidad. En el ejemplo 8 tenemos esta expresión y para dejar este fraccionario solito lo que podemos hacer es que la cotangente la pasemos al otro lado a restar, ya que aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces vamos a escribir ahora las expresiones de cosecante como su recíproca 1 sobre seno y como cotangente como el cociente de coseno sobre seno. Observamos que esto tiene iguales denominadores, por lo tanto son fracciones homogéneas y dejamos la operación que está indicada por los numeradores, es decir, 1 menos coseno de beta todo sobre seno de beta. Para eliminar los denominadores, lo único que nosotros hacemos es pasar lo que está dividiendo, pasarlo al otro lado del igual a multiplicar. En este caso, seno va a pasar a multiplicar a seno. Y este binomio, 1 más coseno, va a pasar a multiplicar a 1 menos coseno. Entonces, resolviendo esto me queda seno por seno, seno cuadrado, y aquí me queda nuevamente la suma por la diferencia, que ya sabemos que esto es una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero, que es 1, menos el cuadrado del segundo, que es coseno. De manera que queda seno cuadrado igual a 1 menos coseno cuadrado de beta. Hasta aquí ya podemos decir nosotros que tenemos una identidad que se cumple, pero si alguien quisiera pasar este coseno que resta para el otro lado a sumar,
pues le va a quedar de esta manera, que ya sabemos que es la pitagórica fundamental. Y podemos decir que nuevamente esta es una identidad. Vamos con el ejemplo número 9, que tenemos esta expresión. Esta es muy sencilla de manejar porque nosotros podemos ver que en el término de la izquierda de la igualdad tenemos términos que se repiten. Cuando se repiten decimos que son comunes. El coseno, en este caso, con su más bajo exponente, que sería el 2, el coseno cuadrado, es común al primer término y es común también al segundo, de manera que podemos sacarlo como factor común. Entonces decimos que sacamos coseno cuadrado de alfa que multiplica a. En este caso, al sacar el coseno cuadrado de alfa, solo nos queda seno cuadrado. En este caso, como tenemos coseno a la 4, si sacamos 2 como factor común, me quedan otros 2 en el binomio. Esta sería la expresión. Nosotros ya sabemos que esto es la identidad pitagórica fundamental, que es 1. Por lo tanto, me quedaría coseno cuadrado de alfa por 1 igual a coseno cuadrado. Y esto hasta aquí ya nosotros podemos comprobar que coseno es igual a coseno. Eso no es discutible. No necesariamente tiene que ser la identidad pitagórica fundamental todas las veces. Pero alguien más pudiera tomar otro camino y pudiera decir que al tener esta expresión y que coseno cuadrado multiplica, lo puede llevar al otro lado a dividir. De manera que solo le queda la suma seno cuadrado más coseno cuadrado igual a la división de estas dos cosas, que ya sabemos que al ser iguales esto me da 1. Como resultado final, también aquí confirmamos que me da la pitagórica fundamental. Los caminos a seguir pueden ser diversos, pero siempre y cuando sean los correctos. Vamos con el ejemplo 10. Es esta expresión, es un ejercicio un poco complejo, tiene varias operaciones con fraccionarios, simplificaciones, de manera que requiere estar muy atento para no perder el hilo. Entonces, observemos primero que en el denominador tenemos tangente y cotangente y que las dos, sus identidades son identidades cocientes, seno sobre coseno en el caso de tangente y en el caso de cotangente coseno sobre seno. De manera que vamos a tener fraccionarios. Lo más cómodo para después poder visualizar una operación con la regla de la oreja es escribir el coseno, el numerador sobre 1, tanto el coseno como el seno, para facilitar esas operaciones posteriores. De manera que escribimos el primer fraccionario, escribimos coseno sobre 1 y 1 menos tangente. Entonces aquí cambiamos la tangente a seno sobre coseno. En el segundo fraccionario escribimos seno sobre 1 y en el denominador 1 menos la cotangente, que lo escribimos coseno sobre seno. Observemos que aquí tenemos coseno como denominador, entonces este 1 lo que podemos hacer es escribirlo de manera conveniente para poder tener fraccionarios homogéneos. Y lo mismo vamos a hacer aquí con este 1 y con este seno, escribirlo de manera conveniente para tener fraccionarios homogéneos. En el caso del primero, este 1 lo vamos a escribir como coseno sobre coseno. ¿Para qué? Para tener fraccionarios homogéneos. Y en el caso del segundo, el 1 lo escribimos seno sobre seno, para tener fraccionarios homogéneos. En el primer caso, vamos a tener denominador común coseno, en el segundo, denominador común seno. De esta manera yo ya puedo plantear una operación de regla de oreja entre los extremos y los medios para ambos fraccionarios, de manera que el resultado final sea coseno por su extremo coseno, que es el denominador común, me queda coseno cuadrado. Como denominador me quedan los medios, que sería 1 por coseno menos seno. En el segundo fraccionario queda seno por seno, seno cuadrado, y 1 que multiplica a seno menos coseno, me queda seno menos coseno. Alguien pudiera pensar de manera muy rápida que estos son homogéneos, pero observemos que este empieza por seno y este por coseno, no estamos hablando del mismo.
Tal vez si fuese una suma sería indiferente porque se pueden cambiar de puesto, pero en el caso de la diferencia no se cumple con la propiedad conmutativa, no los puedo cambiar de puesto, pero lo que sí puedo es aplicar un truco y es colocar un signo negativo atrás del paréntesis y cambiar de signos los términos que están dentro del paréntesis. Pasemos a explicarlo. Entonces escribimos el signo menos atrás y el seno que antes estaba negativo ahora lo escribimos positivo. Coseno que antes era positivo ahora lo escribimos negativo. Verificamos que se haya cumplido la ley de los signos y que no esté alterando las reglas aritméticas. Menos por más me da menos, efectivamente, y menos por menos me da más. Luego los signos se mantienen. Ahora yo puedo pensar que si tengo un fraccionario en el que el numerador es positivo y el denominador es negativo, puedo hablar de que la expresión o la fracción es negativa. Vamos a pasar a trabajar a la siguiente columna. Entonces ya escribo aquí el negativo como parte de del fraccionario o incluso lo puedo pasar como negativo del numerador. Ahora sí ya puedo hablar de que tengo iguales denominadores. Entonces los puedo escribir con un denominador común. Y me queda menos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta sobre la diferencia de seno menos coseno. Y en el otro lado tengo la suma. Cuando pase esto al otro lado a multiplicar, vamos a darnos cuenta que tenemos una suma por una diferencia, que ya lo hemos visto varias veces. Eso me da una diferencia de cuadrados, es decir, el cuadrado del primero, que es seno, me queda seno cuadrado, menos el cuadrado del segundo, que es coseno, me queda coseno cuadrado. De manera que esto queda. Cambiando aquí de lugar de posición, voy a escribir primero el positivo y el negativo, lo escribo de segundas. Pero, ojo, no se confundan, porque no lo estoy pasando al otro lado del igual, luego no le voy a cambiar de signo. Estoy sencillamente permutándolos o ordenando el término del lado izquierdo. Entonces me queda en el lado izquierdo seno cuadrado menos coseno cuadrado y en el otro lado la diferencia que es exactamente lo mismo, seno cuadrado menos coseno cuadrado. Por lo tanto podemos decir que es una identidad trigonométrica. Y vamos con el ejemplo 11. El ejemplo 11 es esta expresión, es relativamente sencilla, porque para no trabajar con fraccionarios, sencillamente esto lo pasamos al otro lado del igual a multiplicar. Entonces me queda el numerador, seno cuadrado de beta más 1 menos tangente cuadrado de beta, igual al producto de coseno por la secante, pero nosotros sabemos que estos dos son recíprocos. Por lo tanto, el producto de dos recíprocos con la misma potencia, esto me da 1. Entonces me queda que seno cuadrado de beta más 1 menos tangente cuadrado de beta es igual a 1. Este 1 ahora lo voy a llevar para el otro lado a restar. Y me queda seno cuadrado de beta menos tangente cuadrado de beta igual a 1 menos 1. Ya sabemos entonces que esto me va a dar 0. Por lo tanto me queda seno cuadrado de beta menos tangente cuadrado de beta igual a 0. Llevemos esta tangente que está negativa y pasémosla para el otro lado y pudiéramos decir que seno cuadrado de beta es igual a tangente cuadrado de beta. En ninguna parte de la trigonometría dice que los valores de seno sean los mismos que los de la tangente. Por lo tanto, debo coincidir de que esto no es una identidad trigonométrica, es una mentira. Bueno, solo resta agradecerles, esperando que las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras, que puedan tener este material a disposición para que lo revisen en varias oportunidades hasta que los conceptos, operaciones hayan quedado suficientemente firmes y bien aprendidas. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.